Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a, como ya dijeron, vamos a continuar con nuestra serie de temas que se titulan El Gran Engaño. Esta es la tercera parte. Nuestra cita la acabamos de leer en Efesios 6:12. Es un texto que todos conocemos, todos ubicamos o lo sabemos de memoria. Le voy a dar lectura nuevamente, nada más para que lo tengan ahí presente. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, dice, gobernadores de este mundo de tinieblas, dice, malicias espirituales o espíritus malos en las regiones celestes. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos tocando un poquito un tema así muy específico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De ciertos tipos de manifestaciones de espíritus malignos, ¿sí? Como reptiles, ¿se acuerdan? Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante para nosotros también, que bueno, vamos a introducir esto con esta cita, vamos a introducir este tema. Es algo muy importante que vamos a descubrir por qué para nosotros. Mateo 24:24. Vamos a darle lectura. Mateo 24:24. Si alguien lo tiene por ahí a la mano, que guste leerlo para todos. En Mateo 24:24. También es un texto muy conocido. ¿Qué dice el texto? Yo, Isaí. Ok, adelante, sí, gracias. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, es un texto, les digo, que lo hemos leído muchas veces. A lo mejor nunca lo habíamos relacionado con este tipo de temas, temáticas de asuntos. Cuando dice por aquí que en los días finales, ¿sí? Se iban a levantar, dice Jesús, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, dice, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los escogidos. A lo mejor les digo, no lo relacionamos con esto, porque decimos, bueno, si se van a levantar falsos cristos, normalmente se nos puede venir a nuestra imaginación el hecho de que alguien va a decir, yo soy Jesús, ¿sí o no? Es lo primero que relacionamos, ¿no? Y como tal vez esto ha sucedido, ¿no? A través de toda la historia. Pero cuando hemos llegado a escuchar algo así, y estoy seguro que en algún momento lo han escuchado en su vida, de alguien que dice ser Jesús, rápidamente decimos, pues es un charlatán, ¿no? Un loco. Porque sí ha sucedido. Entonces, sí, este tipo de gente sí arrastran a otras personas, pero digamos que su impacto no es mayor, ¿sale? Más que con algún grupo de personas o seguidores que puedan tener. Aquí el detalle, fíjense bien, dice que estos individuos que dice que iban a hacer grandes señales y prodigios, ¿sí? De tal manera, dice que si fuera posible, iban a engañar aún a los elegidos. Ahora, estas personas que de repente surgen alegando, ¿no? Que son el Hijo de Dios, que son Mesías, el Cristo, pues les digo, sí engañan a algunas personas, pero no, hasta donde yo sé, nunca han hecho prodigios ni señales, ¿sí? Más que el simple hecho de decir que son. Entonces, es complicado, ¿no? Engañar
mucha gente así de esa manera. Lo que nos describe aquí es algo mayor, o sea, es un engaño más grande, ¿sí? Ahora, cuando leemos la palabra Cristo aquí, o sea, falsos cristos, no necesariamente se están refiriendo a Jesús, ¿sí? Sino que esta palabra Cristo, todos o sea, creo que más o menos sabemos qué significa, ¿verdad? Significa Mesías, significa ungido. No exactamente que se refieran o que estos personajes quieran hacerse pasar por Jesús, así como tal, ¿no? Sino como un Mesías, un Salvador, ¿sí? Y aquí es donde está el problema. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, o lo que hemos venido hablando. Miren, dice por aquí, en el libro del conflicto de los siglos, que entre las trampas más temibles, o sea, algo de lo que debemos tener mucho cuidado y estar muy atentos, dice acerca del enemigo, dice, figuran las enseñanzas engañosas y los milagros, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Del espiritismo. O sea, es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado, el espiritismo. Dice, ¿por qué? Porque dice aquí que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, el enemigo tiende sus redes donde menos se lo espera uno. Bueno, este es un engaño, ¿no? La cuestión del espiritismo. Que a lo mejor usted puede decir, bueno, pero no, yo nunca me he metido en ese tipo de cosas, ¿no? Nunca he ido con un espiritista, ni pienso ir, así que pues hasta ahí estoy a salvo yo, ¿sí? Podríamos pensar. Pero resulta que esta cuestión del espiritismo está en todos lados. Está en nuestros hogares, aunque no lo querramos, ahí está en su teléfono, está en su televisor, está en la música que escucha, en donde sea, ¿sí? O sea, es algo que nos está como bombardeando. Entonces, de alguna u otra manera, yo les aseguro que nos hemos visto involucrados en estos asuntos, a lo mejor no de una manera así muy profunda, pero hemos tenido contacto con el espiritismo. Con el simple hecho es más, un niño, con el simple hecho de ver una caricatura, ahí hay espiritismo, ¿sí? Casi 100% seguro. Eh, entonces, dice aquí que otro error, ¿sí? Este es uno, ¿no? Ya dijimos el espiritismo, el otro, o la otra cosa en la que debemos de tener mucho cuidado es el siguiente, dice aquí. Eh, dice, otro error sutil y perjudicial consiste en creer que Satanás no es un ser personal, que su nombre se emplea en las Sagradas Escrituras únicamente para representar los malos pensamientos y deseos de los hombres, o nuestras malas inclinaciones. Y esto es algo que a lo mejor usted alguna vez ha escuchado, ¿no? Porque se habla mucho de eso actualmente, donde dicen, no, es que el diablo no existe, Satanás no existe. Simplemente, cuando se menciona ahí a Satanás en la Biblia, es como una figura nada más, como algo para representar nuestras malas inclinaciones, deseos, dice aquí, pensamientos, pero no es en sí una persona, ¿sí? Es más, otros dicen, no, es que el diablo somos todos, ¿no? Entonces, estas dos cosas, ¿sí? Son muy, muy peligrosas. O sea, el pensar que no existe Satanás y el otro la cuestión del espiritismo. Y a lo mejor como cristianos también podemos sentirnos como exentos de esto, pero os digo que no, pues no, o sea, todos nos vemos involucrados. Ahora, a lo mejor usted dice, bueno, yo sí creo que existe Satanás, pero algo todavía a lo mejor peor es creer, ¿sí? Que yo como ser humano puedo vencerlo fácilmente. O sea, decir, bueno, sí, creo que existe, pero a mí me hace los mandados, ¿sí? Y eso es peor todavía, a lo mejor que pensar que no existe. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto y lo que nos dice aquí en San Mateo 24:24 acerca de falsos profetas, maestros, cristos, ¿sí? O mesías, vamos ya a ver este asunto. Recuerden que hemos estado hablando un poquito acerca de, con estos temas anteriores, acerca de la cuestión y los fenómenos de los extraterrestres, ¿sí? El fenómeno OVNI, todo eso, ¿sale?
que empezamos viendo más o menos de dónde surgió todo este asunto, cómo se ha ido desarrollando, qué tipo ¿cómo podemos decir? De formas utilizan ellos, ¿sí? Para manifestarse ante los hombres, para engañar a los hombres. Lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Tiene que ver pretendemos pues dejar bien en claro de qué se trata este asunto, que ya lo hemos mencionado también, pero vamos a profundizar en este tema. ¿De qué se trata? Pablo nos dice, primeramente, bueno, ahí en Efesios, lo que leímos ahorita, Efesios 6:12, dice, nos advierte, ¿sí? Acerca de nuestra situación real como seres humanos. Ahorita decíamos, hay personas que dicen, no, es que el diablo no existe, ¿sí? El diablo somos nosotros, o tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos. Otros, sí, podemos pensar que, o piensan los seres humanos, ¿sí? Que realmente, por ejemplo, cuando se habla en la Biblia de ángeles, ¿sí? O de seres sobrenaturales, porque eso también se menciona mucho. Dicen, bueno, es que estos seres, estos ángeles que se mencionan en la Biblia, pues realmente eran extraterrestres. Son los extraterrestres que conocemos hoy, que vienen en naves espaciales y todo eso. Pero pues la gente dice, lo relacionaban con cosas religiosas y pues les empezaron a llamar ángeles o mensajeros de Dios, etc. Dice nuestra cita que nosotros estamos en medio de una lucha, de una guerra, de tipo, dice Pablo, tipo espiritual, ¿sí? Dice, no es algo, no es una guerra como las que conocemos normalmente, ¿no? Con otro ser que yo pueda ver físicamente, con el que pueda yo luchar, ¿sí? Y agarrarme a cachetadas, no es esto, ¿sí? Dice Pablo, es algo de tipo espiritual. Y nos menciona también por ahí, ahí en Efesios, la forma en que nosotros podemos vencer en esta lucha, ¿ok? Que es a través hace, bueno, ahí alusión a una armadura, ¿se acuerdan? Y ahí nos describe, ustedes conocen muy bien esos textos, esa es la forma en la que nosotros podemos salir victoriosos en esta lucha. Muy bien, miren, no sé si han escuchado esta palabra en algún momento que a lo mejor no estamos muy relacionados, pero a lo mejor se nos hace un poco misterioso, ¿no? El gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, es una palabra griega, ¿sí? Que significa conocimiento. Eh, Viene de esta palabra, gnosis, ¿sí? ¿Qué significa conocimiento? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, es una corriente religiosa. Eh, pero también, o sea, no nada más cuestión religiosa, sino también está involucrada ahí la filosofía y la ciencia, ¿sí? Y aquí entra mucho la cuestión de los filósofos griegos de la antigüedad. Esto surgió en el siglo I, o sea, en el siglo I de nuestra era, de la era cristiana. Y podemos decir, bueno, ¿y eso qué onda con esto? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí dice que tiene que ver con alcanzar la sabiduría, la iluminación y la salvación, fíjense. Y ya con esto ya debemos de prender las alarmas, ¿no? La sabiduría, la iluminación y la salvación a través de, ¿qué dice aquí? Del conocimiento de la serpiente. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la serpiente? Y cómo el enemigo de Dios se ha manifestado de esas formas, no nada más en el Edén, sino a través de toda la historia, ¿sí? A manera de una serpiente. Eh, Dice, esta serpiente, ¿qué hace? Dice, libera a los seres humanos del yugo opresor. ¿De quién? ¿Ya vieron? De Yahvé.
quien ha ocultado el verdadero conocimiento. ¿Se acuerdan lo que sucedió allá en el Edén? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Se acuerdan? Le dijo, ¿sabes qué? Dios no quiere, en pocas palabras le dijo esto, Dios no quiere que tú seas como Él, que conozcas el bien y el mal, te tiene como, sí te dio mucha sabiduría, conocimiento, sí, pero te lo tiene como que muy restringido. Si quieres llegar a ser como Él, saber lo que Él sabe, conocer lo que Él sabe, bueno, hazme caso a mí, ¿sí? Y esta filosofía, o esta manera de pensar, existe hasta nuestros días. Esto surgió como un movimiento, así ya como un movimiento en este siglo, pero es algo que surgió en el Edén, ¿sale? Esto fue en el primer siglo. Ahora, ¿qué sucedió en el primer siglo? Bueno, aquí estuvo viendo quién. Jesús formó una iglesia, ¿sí? Que se empezó a llamar iglesia cristiana, los cristianos, los primeros seguidores de Jesús. Bueno, la primera iglesia cristiana tuvo que enfrentarse a esto, a este problema. Fue algo que surgió fuera de la iglesia, una corriente, una manera de pensar que surgió fuera de la iglesia. Pero, como todo, en nuestro mundo, se fue metiendo a la iglesia. Y, por ejemplo, Pablo, Juan, los apóstoles tuvieron que lidiar con este problema. Y era un problema muy, muy serio. La iglesia, acuérdense que estaba creciendo, se multiplicaban, dice por ahí en el libro de Hechos, llegaban por miles la gente a la iglesia. Entonces, Satanás no estaba muy contento, que digamos, y empezó a atacar a la iglesia, ¿sí? O sea, a trabajar. Sí, había persecuciones, pero no era como que lo principal. O sea, Satanás se enfocó en trabajar dentro de la iglesia. Y ustedes han leído las cartas de Pablo, los problemas que había, ¿no?, dentro de las iglesias. Eh, este era uno de ellos, este problema del gnosticismo, porque pronto el gnosticismo se mezcló con el cristianismo, de manera que ya había cristianos gnósticos, ¿sí? O sea, seguían siendo cristianos, pero ya tenían una manera muy distinta de ver las cosas. Entonces, fíjense bien, ¿qué más enseña o enseñaban o enseñan? Porque esto todavía existe, esta corriente o los gnósticos. ¿Qué enseñaban? ¿Qué enseñan? Bueno, dice aquí, ellos afirman que el pecado no existe. Fíjense bien. Entonces, digo, ya todo esto es como que para que nos pongamos en guardia, ¿no? Afirmaban que el pecado no existía, que el ser humano no tiene realmente libre albedrío, que somos como tipo robots, ¿sí? Eh, que somos manejados y controlados ¿por quién? Por Dios, ¿sí? O sea, nos tiene así como encadenados, como esclavizados, y no tenemos una manera libre de pensar. Es lo mismo que sucedió en el Edén, ¿se fijan? Dice que estos personajes empezaron a redactar textos, libros, atribuyendo, fíjense bien, muchos de ellos, esto ya sucedió un poco más adelante, dice que los atribuían a los apóstoles. Y ustedes, yo creo que alguna vez han escuchado de repente que dicen, mira, oye, que descubrieron que el evangelio de no sé quién, el evangelio de Tomás, por ejemplo. Y decimos, bueno, ¿y ese dónde salió? ¿Por qué mi Biblia no está? Bueno, se les llama, a estos tipos de libros se les llaman libros gnósticos, ¿sí? O el evangelio gnóstico de no sé quién, y haciendo alusión a alguno de los apóstoles, en donde se mezcla verdad con error. O sea, si usted viera lo que dicen esos textos, podría decir, bueno, pues es cierto esto, sí, pero muchas cosas van en contra de lo que nosotros sabemos que es la verdad, y contradicen la palabra de Dios. Entonces, son textos muy peligrosos también, como para andar curioseando, ¿no? Y a esto se enfrentó la iglesia cristiana.
Otro detalle, fíjense bien, dice que ellos, dice, o esta corriente, presenta a Satanás como la víctima en la historia. Obviamente no hablan de Satanás como tal, pero hablan de otro tipo de personajes que obviamente están haciendo alusión a Satanás. Y lo hacen ver como el bueno de la película y el malo, ¿quién creen que es? Dios. ¿Sí? Bueno, y todo esto se metió en la iglesia, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Y lo que tuvieron que enfrentar los apóstoles, por ejemplo, en Efesios 6:12, que es lo que la cita que tuvimos al principio, menciona ahí algo muy, muy interesante, y creo que no fue coincidencia lo que estaba aquí diciendo Pablo. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, malicias, dice, espirituales en los aires, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Dice, y la recomendación de Pablo dice, tomen la armadura de Dios. Nos llama a estar preparados, atentos, en guardia, porque este asunto era algo muy, muy peligroso, así lo consideraba Pablo, ¿sí? ¿Y por qué decimos, bueno, pero aquí Pablo no está hablando de esto? Mire, aquí tenemos algo interesante. Esta corriente del gnosticismo, dice aquí, afirma que los arcontes, y decimos, ¿y qué es eso de arcontes? Arcontes es una palabra griega, ¿sí? Que significa, ahí lo tienen, gobernante, príncipe, potestad o autoridad. No sé si ven que exactamente son las mismas palabras que menciona Pablo. Son sinónimos, ¿sí? Y Pablo los menciona todos aquí en Efesios 6:12. Gobernantes, dice, nuestra lucha es contra gobernantes, principados, potestades, autoridades o gobernadores, dice, malicias espirituales, y habla ahí que son espíritus, ¿sí? Bueno, los gnósticos hablaban de estos seres, ¿sí? Y los identificaban con esta palabra, arconte, que significaba precisamente todo esto que describe Pablo, ¿sale? ¿Y quiénes son esos gobernantes? ¿Sí? Pablo lo dice claramente, ¿no? Bueno, ellos dicen, los gnósticos dicen que estos seres crearon al ser humano. Entre ellos, por ahí está Yahvé, ¿sí? Es uno de ellos, dice. O sea, uno de muchos. O sea, ellos dicen, Yahvé no es el único que Dios, ¿sí? Y de hecho no les llaman dioses, les llaman simplemente gobernantes, príncipes, potestades, ¿ok? Y Jehová es uno de ellos, ¿no? Y dicen ellos, dice, ellos son los visitantes de otros mundos, los famosos extraterrestres, ¿ok? Así que esto, bueno, les digo, no es nada nuevo, toda esta cuestión de los ovnis y extraterrestres. La primera iglesia cristiana tuvo un serio problema con este asunto, ¿sale? Y Pablo aquí lo aclara también y hace alusión a esta palabra que se utilizaba ya entonces por los gnósticos. ¿Y por qué aquí Pablo habla de este asunto? Porque era algo que estaba dañando a la iglesia, ¿sí? Esta cuestión. Ahora, miren, llegamos a nuestros tiempos. Todo esto sucedió en la historia, ¿no? Ahorita hablamos de los primeros años del cristianismo. Cuando llegamos a nuestros tiempos, ya en la era moderna, hubo algo que marcó como un reinicio, podríamos decir, con esta cuestión de los extraterrestres. Probablemente se estaba ya como dejando atrás, ¿no? Todo ese tema, aunque les digo, a través de toda la historia, como lo hemos estado estudiando, había testimonios, había acontecimientos relacionados a este asunto de los extraterrestres o dioses que venían de las estrellas. Pero fue hasta el año de 1947, fíjense bien, el 2 de junio de
1947 sucedió algo que fue conocido como el caso Roswell. ¿Y qué fue esto? Bueno, resulta que en Nuevo México, sí, allá en Estados Unidos, se encontraron una nave que, bueno, mucha gente vio por ahí, se veía que estrellaba. Se estrelló la nave y bueno, esto vino a despertar nuevamente este tema en nuestro mundo. La cuestión de que pues no estamos solos en el universo, de que estos seres que vienen a visitarnos, y con todo eso que se había descubierto de tablillas, ¿se acuerdan? Descubrimientos arqueológicos, etcétera, donde se hablaba de seres de otros mundos. Entonces, todo se empezó como las piezas de un rompecabezas se empezaron a unir. Y cosas que habían dicho los babilonios, los egipcios, los sumerios, los aztecas, los chinos y todas esas culturas antiguas, se empezaron a ligar con este asunto, ¿sí? De manera que dije, bueno, entonces eran ellos mismos, ¿no? Aquellos de los que hablaban como dioses, los babilonios y otras culturas, pues son estos seres, ¿sí? Ahora los sumerios, por ejemplo, decían que ellos nos habían creado. Y entonces fíjense cómo Satanás tramó todo esto desde hace siglos, ¿sí? Y en nuestro tiempo está como cosechando todo eso, ¿sí? O los resultados, los frutos de todo ese trabajo de miles de años. Fue en el 1947 cuando otra vez empezó este asunto. Y empezaron los científicos a estudiarlo y a investigar y se empezaron a dar más casos, ¿sí? A partir de ahí, de la mitad del siglo XX, ¿sale? Y entonces empezaron a salir a la luz más cosas, como cuáles. Por ejemplo, se descubrió de que había varios tipos de seres extraterrestres, varias razas. Nosotros mencionamos algo, ¿no? Y vimos aquí una imagen, al menos había tres principales, que eran los que mencionamos el otro día, ¿no? Los reptilianos, los grises que les llaman, que son esos chaparritos cabezones, ¿sí? Ojones, y los pleiadianos, que son como que muy diferentes, ¿no? A estas otras dos razas. Unos de ellos eran buenos, se descubrió también que querían realmente ayudarnos, querían pues tener buenas relaciones con nosotros, quieren salvarnos, y otros pues vienen nomás a fastidiar, ¿no? Y a asustar gente con secuestros en sus naves, con experimentos, eh, como es el caso de esos famosos reptilianos y los grises. Los otros, los pleiadianos, son los buenos de esta historia. Y todo esto, bueno, se empezó a descubrir, ¿no? Así, entre comillas, se empezaron porque ellos mismos lo decían, estos seres, ¿sí? Aclaraban muchas cosas, ¿no? Así, entre comillas. Y el ser humano fascinado, ¿no? Por todo esto que estaba descubriendo. Aparte, dice aquí, ofrecen o han ofrecido conocimiento, prosperidad y tecnología a través de toda la historia, a cambio pues, de ciertas cosas, ¿sí? De ciertos favores de la humanidad. Antes tenía que ver con sacrificios humanos, que es lo que vemos, ¿no? A través de la historia con otras civilizaciones, los sacrificios humanos. Eh, ya en la era moderna vemos ya otro tipo de cosas, ¿sí? Con cuestiones que tienen que ver con los gobiernos, eh, y permisos, o ciertos permisos, ¿no? Que dan los gobiernos a estos seres de hacer ciertas cosas, a cambio de, dice aquí, conocimiento, prosperidad y tecnología. Y aquí hay algo que llama mucho la atención, esta cuestión de la tecnología. Miren, justamente a partir de estos años,
nuestro mundo comenzó a cambiar a pasos así como acelerados. En la cuestión tecnológica, lo cual coincide mucho con todo este movimiento, que les digo, pues a lo mejor nunca se nos había ocurrido ni habíamos escuchado algo de esto, tal vez, ¿sí? La cuestión de los avances tecnológicos en este mundo, yo no soy el que lo digo, o sea, lo dicen los investigadores, dicen que tiene que ver con la relación que tiene el ser humano con estos seres, ¿sí? Y podemos decir, bueno, no, que esto está medio fantasioso, ¿no? Miren, este señor, que a lo mejor ustedes lo han escuchado, lo estudiaron en la escuela tal vez, Nikola Tesla, un famoso científico, inventor croata o yugoslavo, de la antigua Yugoslavia. Él, bueno, a él le debemos muchos inventos, ¿no? Sin embargo, bueno, muchas cosas que nosotros usamos hoy, a lo mejor él no las inventó así como tales, pero él sentó las bases para que pues, se llegara a su descubrimiento, ¿verdad? Uno de esos inventos que, para lo cual él colaboró, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que ustedes tienen ahí que traen y no se despegan de él, por ejemplo, el teléfono celular, el internet, la computadora, y decimos, no, pero ¿por qué él? Bueno, él sentó las bases de todo esto, ¿sí? De la comunicación a distancia. Y podemos decir, no, pues qué padre, ¿no? Que él benefició de algún modo a la humanidad, ¿no? Porque todos nos vemos beneficiados por esto hasta cierto punto, ¿sí? Porque decimos, bueno, yo me puedo comunicar con mis parientes que viven en otra ciudad, en otro país, los puedo ver por la cámara, así como nos estamos viendo ahorita. O sea, hay muchos beneficios, sí, pero no podemos negar el, el hecho de que todos estos inventos que tienen que ver con pantallas eh, nos han perjudicado, a lo mejor más de lo que nos han beneficiado. Y, y esto es algo, ¿cómo les diré? Que a lo mejor no, les digo, nunca lo habíamos pensado, tal vez, ¿sí? Aunque hay gente, ¿no? Y sobre todo las mamás que dicen, no, estos inventos, ¿no? Son del diablo. Bueno, tienen algo de razón las señoras, ¿no? ¿Por qué? Miren, resulta que este señor, ya después de su muerte, se supo algo acerca de él eh, por, eh, por su biógrafo, o sea, una persona que convivía con él. Él escribió un libro y él narra, o asegura que es ese conocimiento que él tenía y que benefició a la humanidad con sus inventos, pues no era totalmente de él, o sea, no había salido de su mente realmente, sino que él recibía información, recibía consejo de seres de otros mundos. El nombre de este señor era Tim, Tim Schwartz, creo que era su nombre, Tim Schwartz. Él aseguraba esto, ¿sí? Él dice que él llegó a escuchar grabaciones donde Tesla se comunicaba con estos seres a través de una especie de radio, ¿sí? Recibía mensajes de otros mundos, donde se le daban indicaciones de qué hacer para lograr ciertas cosas, ¿no? Y todo esto, les digo, acabó en todos estos aparatos que hoy tenemos, hoy en día, ¿no? Que sí nos han beneficiado de cierta manera, pero también han traído gran desgracia a la humanidad, ¿sí?
Y podemos decir, no, pero es que esto, ¿cómo sabemos que es algo cierto? O sea, suena un poco fantasioso, ¿sí? Pero miren, hay aquí una cita muy, muy interesante de Elena White en relación a esto. Y dice lo siguiente, fíjense bien. No nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son, ¿qué dice? Inspirados por ángeles caídos. O sea, aquí nos habla de personas muy, ¿qué dice aquí? Muy inteligentes de nuestro mundo que admiramos y que decimos, wow, esa gente, mis respetos, ¿no? Grandes científicos, inventores. Dice aquí que son inspirados por quién dice aquí. Y obviamente no estamos hablando de todo, ¿no? Tampoco vamos a generalizar, pero es algo que sucede y en lo cual debemos de poner cuidado, ¿no? Inspirados por ángeles caídos, dice aquí. Satanás puede impartirles conocimiento de qué tipo, dice ahí, científico, y aconsejar a los hombres en filosofía. Él es experto en historia y versado en sabiduría. Y él comparte su conocimiento. ¿Qué les parece? Es buena onda, Satanás. Es algo que cuando usted lee esto y lee, por ejemplo, la historia de este señor, de Nikola Tesla, es algo que parece que están hablando de él, ¿sí? Allí es. A ver. Más que. Deberíamos a lo mejor usted puede decir, bueno, entonces ahorita voy a ir a romper mi teléfono, computadora, o lo que sea. No, no estamos diciendo eso tampoco, ¿sí? Pero creo que todos necesitamos de la ayuda de Dios, de su espíritu, para poder manejar estas tecnologías con sabiduría que venga de quién? De Dios. Porque es muy fácil desviarnos. Y ese es aquí, ahí está el peligro. Y entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, deberíamos de ver con más respeto este tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de aparatos, ¿sí? De guardar cierto, pues, recelo, ¿no? Y pedir mucho la ayuda de Dios, la protección de Dios, especialmente con los niños, ¿sí? Que a veces nosotros, pues se lo damos, ¿no? Para que se entretenga, para que deje de llorar, para que no esté molestando, y funciona, curiosamente funciona, ¿no? Usted ha visto a los niños con estos aparatos como si no existiera el niño, ¿verdad? Vean lo que nos dice por aquí, esta cita, que nos debería de alarmar, nos debería de, no sé, hasta se nos podría poner ¿cómo decirle? La piel de gallina, ¿no? Con esta frase que nos dice por aquí. Y resulta que la gente, las personas que han estado detrás de estos inventos, ya en nuestros días, ¿sí? Están muy vinculados con estos temas, ¿sí? De espiritismo, de sociedades secretas y extraterrestres y todo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que esta gente quiere ayudarnos, quiere ayudarnos a progresar, o hay algo más detrás de todo esto. Bueno, ¿en qué ha terminado todo este asunto de este caso Roswell, que dijimos que comenzó por ahí en la mitad del siglo pasado? Comenzó podríamos decir, un despertar, ¿sí? En la humanidad en este asunto. Bueno, empezaron a surgir estas cuestiones, las religiones ufológicas les llaman así, que no es otra cosa que lo que conocemos nosotros y hemos escuchado como la nueva era, ¿sí? Religiones ufológicas. ¿Por qué les llaman así? Bueno, porque tienen relación con la cuestión de los seres de otros mundos,
¿sí? A eso se refiere esto de la ufología, o sea, el estudio de los seres y casos, ¿no? De contactos y todo eso con seres de otros mundos. ¿A qué se dedican estas religiones? Dice, afirman, fíjense, que Jesús, Moisés, Buda, Mahoma, entre otros, y aquí como mencionan a Jesús, pues mucha gente como decimos, se va con la finta y dicen, pues si ahí hablan de Dios, entonces no puede ser algo malo, algo que me tenga yo que preocuparme si están hablando de Jesús, de Dios, hacen oración, etcétera. Bueno, dicen que todos estos personajes, entre ellos Jesús, dice aquí Moisés, Buda, Mahoma y otros más, fueron seres evolucionados de otros mundos. Y que pronto, fíjense, y aquí es a donde vamos a ir llegando, ¿sí? Con esta serie de temas, dice aquí, pronto un maestro cósmico llegará a la Tierra para salvar a la humanidad. ¿Un falso qué? Un falso Cristo, un falso Mesías, un falso Salvador, de lo que nos habla por ahí Mateo 24:24, menciona Jesús. No necesariamente que digan yo soy Jesús, no necesariamente eso, ¿sí? Que sí sucede, ¿no? Y va a suceder en un momento, y a eso también vamos a llegar. Pero ahí está el peligro, porque como nosotros estamos esperando otra cosa, Satanás dice, no, pues estos van por otro lado, ¿no? Y es fácil ser engañados. Dice aquí, son religiones fundadas por iluminados, así les llaman, que han tenido, es decir, personas que han tenido contacto con algún maestro cósmico. ¿Quién es ese maestro cósmico? Pues un ser de otro mundo, un extraterrestre, ¿ok? Así entre comillas. Estas personas, dice aquí, son elegidos para ser portavoces de seres superiores que buscan compartirnos bien de muy buena voluntad, compartirnos, ¿qué dice aquí? La verdad. Pero la verdad nosotros la tenemos. ¿Dónde? Aquí está. ¿Quién es la verdad? Dijo Jesús. Yo soy la verdad. Entonces estos seres vienen a decirnos, a traernos otra verdad. Ahora, si fuera cierto que vienen seres de otros mundos a visitarnos, que quieren salvarnos, etcétera, ¿por qué se imaginan que todos estos seres atacan este libro? O sea, con lo que dicen, te están diciendo, esto no es cierto. ¿Por qué atacarían a Dios? ¿Por qué atacarían a su palabra? Es algo que nos debe de... Porque todavía mucha gente, les decía hace algunos sábados, mucha gente cristiana, mucha gente de la iglesia, todavía se cuestiona estos asuntos y dicen, ¿qué será todo eso, no? ¿Será cierto? He escuchado testimonios, he visto en la tele, pues al último, ¿qué será todo esto, no? De los extraterrestres, de los ovnis. Miren, la cuestión de esta religión, porque realmente prácticamente es una religión de la nueva era, o esta filosofía, esta corriente, utiliza pues varias herramientas, ¿sí? Precisamente para contactarse con seres de otros mundos. Y aquí están algunas de las cosas que ellos utilizan. Miren, la yoga. Que nosotros decimos, bueno, la yoga es algo saludable, es ejercicio, es cierto, y muy saludable. Pero cuando tú vas a hacer yoga, ¿sí? En esos centros, en esos lugares, te van a invitar siempre a dar otro paso. No nada más que vayas a hacer ejercicio.
lo cual es bueno, ¿no? Sino que te vayas involucrando en todo este tipo de ideas. Y finalmente que si corres con suerte, puede ser alguno de los elegidos, ¿verdad? La telepatía, la música, incluso hay un tipo de música, un estilo de música que se llama de la nueva era, ¿saben? El hipnotismo, la canalización, es decir, todas estas cosas preparan a las personas para tener un contacto directo con estos seres, lo cual pues es muy peligroso, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos. El problema es que algunas cosas de nosotros las llegamos a practicar, o llegamos a estarnos relacionando con ciertas cosas, y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Esto a lo mejor suena así ya grave, ¿no? Hipnotismo, o canalización, o la telepatía, pero a lo mejor decimos, bueno, yoga o la música, pues, ¿qué tiene eso, no? Bueno, pues debemos de tener mucho cuidado. No hay tiempo de hablar de cada una de estas cosas, es algo también que es un tema, ¿no? Cada cosa, pero simplemente vamos a mencionar esta última, la canalización. Porque, bueno, quiero que ustedes vean la relación que hay con este asunto de los extraterrestres con el espiritismo, ¿sí? Que mucha gente y los científicos no lo ven, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué es la canalización? Algo que actualmente tiene este nombre, channeling, es en inglés, ¿sí? Así lo dicen actualmente. Pues la canalización, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí vamos a ver. Ok, dice, es la nueva forma de comunicación para invocar entidades. ¿De qué tipo dice ahí? Extraterrestres. Que a algunos no les llaman así, o sea, les llaman de una manera más bonita. Y les llaman hermanos de las estrellas. Además de los espíritus de fallecidos. Y ya esto de los muertos, de contacto con los muertos, digo, no, eso sí está peligroso, ¿no? Bueno, esto es algo que ha cambiado de nombre y ahorita le llaman pues el channeling, y te contactan con tus hermanos de las estrellas, y eso suena así como que padre, ¿no? Pero esto es precisamente lo que sucedió en la historia que nosotros conocemos de sobra, ¿no? De la experiencia que tuvo Saúl con aquella medium. ¿Recuerdan? Donde Saúl dijo, yo quiero que me traigas al espíritu de Samuel. Bueno, es exactamente lo mismo. Le puedes llamar como quieras Samuel o quieras, pero es un espíritu, ¿sí? O el extraterrestre fulano, no sé quién. Pero es lo mismo, ¿sí? Nada más cambian de nombre. Entonces, es algo con lo cual debemos de tener cuidado. Dice aquí, el medium o canalizador, como sucedió con aquella mujer, ustedes han leído en la Biblia, dice, entra en un estado de trance para que las entidades, los espíritus, dominen su cuerpo. Es decir, esta persona es poseída, ¿sí? Por estos espíritus y sirve como precisamente como un medio, por eso tiene esa palabra de medium, para dar un mensaje, ¿sí? O sea, el espíritu habla a través de esta persona. Pero en ocasiones, dice aquí, hablan a través, perdón, dice, en ocasiones hablan a través de la persona y otras veces, dice, escriben mensajes. O sea, a veces no hablan, simplemente la persona empieza a escribir lo que le dice el espíritu, y en otras ocasiones especiales se materializa. Como sucedió, por ejemplo, en el caso de Samuel, donde aquella mujer, ¿se acuerdan que lo describió y dijo, estoy viendo a tal persona? Ahí está, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, dice, Saúl entendió
que era Samuel. No dice que era Samuel, dice, él dijo, bueno, sí es, ¿no? Por cómo me lo está describiendo, lo que está viendo esta mujer. Y bueno, esta es la forma en que se puede comunicar con los seres de otros mundos, aparte de los muertos, que eso ya lo sabemos, ¿no? Pero a lo mejor nunca habíamos relacionado este asunto de los extraterrestres con el espiritismo. Y entonces, si está relacionado, entonces podemos deducir de qué se trata todo esto, ¿verdad? Miren, ahorita les decía que los investigadores, los científicos, no ven esa relación, ¿sí? La relación que hay entre lo espiritual de estos temas y de los ovnis, ¿no? O sea, la relación que hay con lo espiritual o con la teología, ¿sí? Para el científico, pues todo se tiene que demostrar científicamente. Y aunque hay muchísimas evidencias de que este asunto no tiene nada que ver con la ciencia, la cuestión de los extraterrestres no tiene que ver con ciencia, pues se niegan a verlo muchos de ellos, de los ufólogos, así les llaman, los que se dedican a la investigación de estos temas, no lo ven así, ¿sí? O sea, ellos todo lo quieren demostrar con ciencia. Cuando la palabra de Dios es algo, pues, espiritual, nos dice claramente y aclara todo, ¿no? Este tema, y es lo que hemos estado estudiando. Pero aquí está la respuesta. La respuesta está en estas Biblias. Ahí está. No tenemos que ir a un libro, no tenemos que ir a preguntarle a los científicos, ¿no? Porque Dios lo dice claramente. Y en nuestra cita, Pablo lo menciona, ¿no? 1 Timoteo 4:1. Vamos a buscar esta cita, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Nos dice lo siguiente, dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, nos aclara todo Dios, dice, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando, ¿a quiénes dice ahí? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y cuando a veces leemos estos textos también se nos viene a la mente, y no me digan que no, alguien que está en un púlpito, ¿sí? En la iglesia. Un falso maestro, ¿no? Que me va a venir a decir cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero no es tan así, ¿sí? Aquí directamente Pablo dice muchos se van a alejar de la fe, van a tambalearse, escuchando a quienes, dice ahí, a espíritus. O sea, no está hablando tanto de seres humanos, ¿sí? Sino de espíritus, dice directamente. Engañadores y doctrinas ¿de quiénes? De demonios. Y esto tiene mucha relación, obviamente, con lo que estamos hablando. Y usted puede decir, bueno, pero no, o sea, ¿qué peligro hay para nosotros como cristianos en este asunto? Bueno, dijimos que, o sea, Jesús nos advirtió y dijo que Satanás va a intentar engañarnos. Dice, si fuera posible aún a los escogidos. Porque dice que van a hacer señales, prodigios, y eso a cualquiera lo impresiona. ¿Sale? Entonces, más que referirse a una persona en sí, que me pueda estar hablando alguna mentira, o algo contrario a la palabra de Dios, que es a lo mejor a lo único que le ponemos atención, hay que poner también o estar atentos a todo lo que nos rodea, todo, ¿sí? Todo lo que entra a mi mente, lo que entra por mis oídos, lo que entra por mi vista, hasta lo que como, o sea, todos mis sentidos deben de estar alerta, ¿sí? Ahora, esa relación que existe entre estos seres, que les llamamos que es extraterrestres, aliens y no sé qué más, ¿qué relación tienen con lo espiritual? O sea, más que con la ciencia, ¿qué relación tienen con lo espiritual? Bueno,
Para empezar, el mensaje que ellos predican, porque predican ellos, ¿sí? O sea, dan mensajes a la humanidad. El mensaje que traen nos debe de hacer como que pensar de qué se trata, o qué hay detrás de esto, ¿sí? Primero nos dice que el ser humano, ellos lo dicen, ¿no? El ser humano dice, no, no es eso de que Dios te creó y que el jardín del Edén, es que eso no es cierto. El ser humano fue creado por, dicen ellos, por nosotros, por los extraterrestres, ¿sí? No por Dios. Ellos dicen también que Jesús no es el Hijo de Dios. Curiosamente, no niegan la existencia de Jesús, pero dicen Jesús es también un extraterrestre. No, no es el Hijo de Dios, eso lo inventó la gente, ¿no? Porque veían en él algo que los impresionaba, ¿no? Cómo hacía milagros y todo eso, y decían, este es Hijo de Dios, ¿no? Pero ellos no dicen que Jesús no existe, o sea, de hecho lo mencionan, pero dicen Jesús es uno de nosotros, ¿sí? Y también te hablan de Jehová, de Yahvé, como un gobernador, ahorita lo mencionamos, ¿no? Pero resulta que él es un gobernante tirano, malo, que no te deja ser, no te deja pensar con libertad, y Satanás, que obviamente no se presenta como Satanás, sino con otros nombres, te dicen, él es el bueno, y él ha sido víctima de Yahvé. Otro mensaje que ellos dicen es que volverán a salvarnos. Lo mismo que Jesús dijo, ¿sí o no? Dijo, yo voy a qué? Voy a volver y los voy a llevar conmigo y vamos a vivir por la eternidad, etcétera. Todo eso nos prometió Jesús. Ah, pues ellos también lo prometen y nosotros vamos a volver para salvar a la humanidad. Y utilizan, dice aquí, frases, palabras como, y es muy común en sus mensajes, el amor, la tolerancia, la paz mundial, el respeto por la madre naturaleza. ¿Les suenan esos mensajes? ¿No es lo que todos los días nos están bombardeando en televisión? La tolerancia, la paz, el amor, el respeto, la ecología. Y nosotros decimos, qué padre, ¿no? Que nuestros gobiernos se preocupen por la contaminación, por el cambio climático, por la tolerancia, y lo vemos todo normal, ¿no? Pero aquí claramente, fíjense bien, nos damos cuenta de dónde salen esos mensajes. Y si nuestros gobiernos predican esto, y si aquí estamos viendo que estos seres predican esto, debemos ya de abrir los ojos, ¿no? ¿Y hacia dónde nos va a llevar todo esto? Y dice aquí, estos seres no se oponen a la adoración. Y lo mencionamos la otra vez, ¿no? Como aquel ángel que habló con Juan en el libro del Apocalipsis, cuando Juan quería adorarlo porque es por instinto, ¿no? Ya por el hecho de ver las cosas que él veía y de hablar con este ser, él como que instintivamente quería que postrarse ante él. Y el ángel no se lo permitía jamás, pero estos seres, ellos no tienen ningún problema con que usted los adore. Entonces, viendo estas características, creo que nos damos cuenta qué hay detrás de todo ese movimiento, ¿sí o no? Espero que sí. De que no nos quede duda, ¿no? Que sigamos pensando, bueno, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que al final de este tema todavía sigamos pensando, si es que lo hemos pensado, pues no sería bueno, ¿no? Miren, otra cosa es de que cuando una persona llega a tener contacto con un ser de otro mundo, dice aquí que la víctima, dice aquí, sobre todo cuando son manifestaciones un poco agresivas, ¿sí? Y aquí es donde se presentan normalmente estos seres chaparritos, cabezones, que son los malos, aparentemente.
la víctima dice que está paralizada, o sea, no puede hacer nada. Lo mismo, fíjese, sucede cuando hay manifestaciones sobrenaturales que decimos de espíritus, de los espantos y todo ese rollo, que la víctima se queda como paralizada. Cuando dicen la gente, ¿no? Que se le sube el muerto y que no sé qué más, ¿no? Bueno, fíjense que este tipo de cosas del espiritismo, de los muertos y todo ese asunto, de los espantos, fantasmas y todo eso, curiosamente sucede lo mismo con la cuestión de los extraterrestres. Y entonces ahí está esa relación que los científicos no ven o no quieren ver. Dice que hay también lo que le llaman tiempo perdido. ¿A qué se refiere esto? Bueno, normalmente cuando las personas tienen un encuentro, ¿sí? O que son raptados, porque eso también sucede, resulta que cuando las personas como que vuelven en sí, ya después de la experiencia, se dan cuenta de que ha pasado mucho tiempo, o días, horas, pero para ellos ha sido como un instante. Algo que tiene que ver con la cuestión espiritual, ¿sí? Porque estos seres tienen la capacidad de alterar la realidad. O sea, de que usted vea cosas que a lo mejor no son reales o no existen. Normalmente, fíjense bien, las víctimas de abducciones, como les llaman, o de estos encuentros, tienen que recurrir a la hipnosis. Y también nosotros sabemos de lo que significa esto, ¿no? De la hipnosis. Recurren a esto como para recordar, porque generalmente no se acuerdan muy bien de lo que pasó, ¿sí? Más que así como que destellos, ¿no? Y recurren a esto, o sea, para sacar todo eso que vivieron, las experiencias, tienen que ir a que los hipnoticen. Entonces vean toda esa relación, esa conexión con el espiritismo, con el ocultismo, con las cosas prohibidas por Dios. Hay una alteración de la realidad, como dijimos ahorita, en donde se involucra la cuestión del tiempo, ¿sí? Donde ellos ven, por ejemplo, o sienten que han estado visitando otros mundos, ¿sí? Que han sido raptados en naves, etcétera. Hay también este tipo de manifestaciones, ¿sí? Que les llaman luces anómalas o orbes, ¿sí? ¿Qué es esto de las luces anómalas? Son como, son luces, ¿sí? Como tipo esferas, mencionan por ahí los que saben de esto, que ven como esferas, ¿no? No muy grandes, pequeñas, en casas, ¿sí? O en habitaciones, o que los persiguen con luces, o en un bosque, o no sé. ¿Sí? Y esto hasta se ve en las películas. Yo cuando estaba estudiando algo de esto, venían a mi mente muchas cosas, ¿no? Que se ve en la televisión, en las caricaturas y todo eso. Y que les digo, para nosotros suena así como fantasía, ¿no? Pero si usted le pregunta, por ejemplo, a un niño y le habla de estas cosas, o si un niño lee algo de esto, el niño no se asusta ni dice, ay, qué raro, porque el niño ya sabe todo esto, el niño está bien aleccionado, bien doctrinado, y para el niño todo esto es normal, ¿sí? Eso lo ve en todos lados. Lo ve en el videojuego, lo ve en el celular, lo ve en sus caricaturas, y aunque a usted a lo mejor le puede asustar todo esto, ¿no? Y bueno, ese tipo de luces siempre se ven en relación a temas de extraterrestres, pero curiosamente también en lugares que se dice que están como, ¿cómo se puede decir? Donde espantan, que dicen, ¿no? Normalmente. Es que ahí espantan y se ven ese tipo de luces, ¿sí? Entonces, sucede exactamente lo mismo, para que veamos de qué se trata, ¿no? Dice aquí que hay una violación de las leyes físicas de parte de estos seres. Y dice, y se materializan, no siempre, dice, pero se materializan cuando existen condiciones para ello.
Y esto también es otro tema, ¿no? Pero los que han estudiado este asunto mencionan la cuestión de la energía magnética de la Tierra, ¿sí? Que dicen los estudiosos de esto, que curiosamente cuando se llegan a materializar, ¿sí? Es porque en esos lugares existe energía magnética de la Tierra, que eso también es algo real, o sea, eso tampoco es ficción, es algo que Dios puso en nuestro mundo, ¿sí? Y curiosamente todo esto también sucede en casas, lugares que se dice que están, les llaman infestados, es decir, los lugares donde decimos que espantan, ¿sí? Se dice que también en esos lugares existe gran cantidad de energía electromagnética. Que exactamente decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, todo esto es cuestión de ciencia realmente. Aunque nos suene raro todo esto, ¿no? Pero tiene que ver con ciencia real, ¿sí? Que Dios creó a nuestro mundo, y que, bueno, estos seres lo utilizan precisamente para este tipo de asuntos, ¿no? Y materializarse y dejarse ver, ¿ok? Un investigador de nombre James Cripps menciona, y él escribió un libro acerca de eso, que él tuvo la oportunidad, no podemos decir que el privilegio, pero él investigó todo este asunto y él dice que llegó a tomar el pulso, fíjense bien, la temperatura y llegó a escuchar los latidos del corazón de estos seres materializados, o sea, físicamente. Lo cual dice dejaba de sentirse al momento de que ellos se desaparecían. Y esto pues, también nos revela mucho, o sea, de cómo son seres también similares a nosotros hasta cierto punto. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que el ser humano fue creado poco menor que los ángeles. Y a lo mejor podemos decir, bueno, pues ahorita ya estamos muy deteriorados, ¿no? Pero cuando Adán salió de las manos de nuestro Dios, pues no era como lo que nosotros vemos, como nos vemos, ¿no? Nosotros, o sea, muy superior, ¿sí? Pero a la vez también similar a estos seres, ¿ok? Cuando las personas tienen contactos con estos seres de otros mundos, tienen, dice aquí, afectaciones físicas y mentales. Y también, ¿de qué tipo? Espirituales. Lo cual también sucede cuando nos vamos a lo otro, ¿no? La cuestión del espiritismo, del contacto con los muertos y todo eso, ¿sale? Y aquí vemos la relación que tiene todo este asunto, o sea, con estas características vemos la relación que hay entre el espiritismo y lo que es la nueva era, que es lo que predica la cuestión de los seres de otros mundos, ¿sale? O sea, están totalmente ligadas. Y si están ligadas, nos habla de que tiene que ver una con la otra, de que es exactamente lo mismo, nada más que pues hay para todo. Satanás tiene para todos los gustos, ¿no? No sé si, yo creo que sí, ¿no? Alguna vez llegaron a escuchar de Los Hombres de Negro. Una película, ¿no? O la llegaron a ver, una película donde se nos habla de agentes del gobierno, ¿se acuerdan? Que tenían la misión, dice aquí, de evitar que se descubriera la presencia de alienígenas o de seres de otros mundos mediante dice aquí, de la intimidación, ¿no? Bueno, resulta que esos famosos hombres de negro, que está padre, ¿no? La película. Lo que puede decir, ¿no? Resulta que estos son seres reales, ¿sí? Eso existe. Pero, dice aquí, fíjense bien, testimonios afirman, o sea, gente que ha tenido experiencias y que ha tenido contacto con esos famosos hombres de negro, dicen lo siguiente,
de ellos. Fíjense bien, dice que poseen habilidades paranormales, como la telepatía, es decir, testimonios, por ejemplo, de personas que tuvieron encuentro con ellos, donde dice, pues no hubo un diálogo como tal, como nosotros podemos hablar unos con otros, sino todo era de manera como telepática, de mente a mente. Tienen la capacidad, fíjense en lo que dice, de materializarse en habitaciones cerradas. De repente, ahí está. ¿Ok? En habitaciones cerradas. Es decir, estos famosos hombres de negro no son seres humanos. Y ellos precisamente, como dice aquí arriba, ¿no? Utilizan la intimidación, o sea, llegan con amenazas como para, pues sí, intimidar a las personas que tienen ciertas evidencias de todos estos temas y hacerlos callar, ¿no? Así que bueno, también esa película tiene mucho de trasfondo, que a lo mejor tampoco hemos pasado por aquí, ¿no? Por la mente. Segunda de Crónicas 11:15. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 11:15? Vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Voy a darle lectura. Dice lo siguiente, 11:15, Segunda de Crónicas. Dice, y Jeroboam designó sacerdotes para los lugares altos y para el culto, ¿a quiénes dice ahí? A los demonios y los becerros que él había hecho. ¿Se acuerdan que mencionamos algo de los becerros? Que representaban a quién? A Baal, que la palabra Baal significa Señor, y que este Señor venía ¿de dónde? De otro mundo, ¿sí? Pero aquí Dios lo dice bien claro, ¿no? Dice que esos cultos que hacían en Israel eran ritos, cultos hechos a ¿quiénes? Dice ahí. Aquí no dice a los hermanos de las estrellas, no dice a los visitantes de otros mundos, dice a los demonios. Y aquí les digo, tenemos que entender y dejar bien claro esto, porque lo hemos mencionado, ¿no? Cuando hablamos de los dioses falsos, que menciona la palabra de Dios, no se está refiriendo realmente a una imagen, ¿sí? Porque cuando la palabra de Dios habla de imágenes, pues lo dice también claramente, ¿no? De las imágenes. Pero cuando habla de dioses falsos, también hace alusión, o lo dice de otra forma y te dice los demonios. O sea, eran seres reales, esos dioses que adoraban aquellas culturas antiguas, no era nada más un pedazo de piedra, ¿sí? Que a alguien se le ocurrió, pues vamos a adorar esta piedra, ¿no? A veces como que ridiculizamos mucho a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente que, pues, adora imágenes, ¿no? Porque decimos, ay, ¿cómo se te ocurre, no? Pero veamos todo lo que hay de trasfondo y si nos damos cuenta que realmente eran seres que se dejaban ver, o sea, por eso es muy complicado, o sea, tratar estos temas con alguien que se postra ante una imagen. Entonces debemos de tener mucho del tacto y de la sabiduría de Dios para poder llegar a esa gente. Bueno, aquí habla de los lugares altos y ya también lo mencionamos eso la otra vez, que eran esos lugares altos, bueno, eran lugares elevados precisamente en montañas o en construcciones tipo piramidales, por eso la cuestión de las pirámides en todo el mundo también. En estos lugares, fíjense bien, donde se celebraban ritos satánicos, y esto es lo que se menciona aquí en Crónicas, que hacía el pueblo de Israel, o sea, hacía ritos satánicos así, tal cual, ¿sale? Y paganos, dice aquí, más tarde se convierten, curiosamente, en lugares donde ocurren manifestaciones extraterrestres. Y ustedes ven aquí un lugar bien famoso también, ¿no? En nuestro mundo. En todos los lugares donde hay pirámides, ustedes también lo habrán visto en algún momento, en todos esos lugares siempre se ven naves espaciales,
¿Sí se han dado cuenta de eso? Bueno, es por esto, ¿sí? Porque a través de toda la historia siempre se han manifestado en esos lugares, en montañas, en volcanes, y todo eso tiene que ver también con lo que decíamos de la energía, de la tierra. Aunque nos suene así medio raro todo eso, les digo, es algo que es científico todo eso, ¿sí? O sea, es algo que tiene un fundamento, o sea, que si lo estudiamos a profundidad, llegamos a entender el porqué de muchas cosas, ¿sí? Bueno, entonces vean la relación que hay entre estos famosos extraterrestres y la cuestión de ritos satánicos, ¿sí? Para que veamos de qué se trata. Y bueno, vamos a escuchar aquí un testimonio que hemos preparado aquí para ustedes acerca de, pues, de una experiencia real, ¿vale? Vamos a poner mucha atención y enseguida volvemos. Hermanos, buenas tardes. Quiero contarles a ustedes una experiencia que yo tuve con los temas que nos ha empezado a dar Isaí con respecto al ese fenómeno de los extraterrestres. Les voy a contar la experiencia que yo viví hace algunos años, que ahora que la recuerdo sí me aterra mucho por lo que yo viví. Nosotros somos de un ranchito que se llama El Pozole, adelantito de Canatlán, y ahí siempre ha existido este fenómeno. En una ocasión nos trasladamos para allá un domingo, unos sobrinos, mi hermana y yo, y lo que vivimos, pues para mí ahora, como les cuento, me aterra. Cuando empezó a oscurecer allí en el ranchito, en una huerta, una sobrinita mía tenía 9 años y ella, según ella, tenía contacto con los extraterrestres, y fui yo a constatar que todo eso que me contaban era cierto. Cuando empezaba a oscurecer se empezó a ver una lucecita de allá de Canatlán, que venía hasta el ranchito, de donde yo soy, y llegando al ranchito bajó y pues, oh sorpresa, era una nave espacial. Entonces había mucha gente ahí en la huertecita del papá de mi sobrina, y había gente de aquí de Durango, de Canatlán, había bastante gente, y entre ellos pues estábamos nosotros. Entonces mi sobrina empezó a decir, allá vienen, allá vienen, allá vienen, y la nave pasó así pues cerca de nosotros. Es algo pues bien raro, es algo. Yo al principio pensé que era un avión, pero pues como que ahí en el rancho no, el avión no cascaba. Entonces, pasó la nave y dijo que allá tenían allá era donde aterrizaban las naves, atrás de un cerro que se llama Cerro Prieto, y al ratito empezó a decir que ya venían, que ya venían en camino los extraterrestres. Y lo que yo vi fue algo bastante sorprendente, porque pues no sé, ahora que sé, de momento no me dio terror ni nada, sino que yo me emocionó mucho de que nos visitaran en este mundo extraterrestres. Entonces empezamos a ver 3 siluetas, y pues no nada más yo la vi. Todavía ahora hace poco un sobrino mío que ya está casado me estaba comentando que había sido aquello que habíamos visto. Entonces lo único que vimos eran 3 siluetas, hacía como de una altura de 3 metros, pero únicamente se les veían como capas, así como las que usan los vampiros, así con los cuellos altos, pero rostro nunca llegamos a ver, nadie vio ni un rostro. Entonces una de mis hermanas y una prima se empezaron a acercar ahí donde se estaban manifestando las siluetas,
y mi sobrinita les gritaba, no, no se acerquen, no se acerquen, porque despiden radiaciones. Las vimos por un espacio bastante, bastante fuerte. Y, pues entonces yo constaté que todo lo que nos habían contado era cierto. Nosotros nos regresamos de allá en un vehículo que era de mi papá como a las 12 de la noche. Y no, pues nosotros bien tranquilas, muy emocionadas, ni teníamos miedo. Hasta ahora, cuando yo empecé a conocer de Dios, que me acuerdo de esa vivencia que tuve, ahora sí, pues estoy aterrada porque sé pues que son ángeles caídos. Y uno de ellos se llama Orton y el otro se llama Hiller. Y venía con ellos una extraterrestre que se llamaba Orange. Entonces, tiempo después como me llamó la atención eso de los ovnis, compré un libro y mi sorpresa fue que en ese libro lo había escrito una persona de allá de México y venían estos 3 nombres. Ese libro yo se lo regalé a una tía, pero no, ni siquiera quiero tenerlo ahora. Pero pues eso que yo viví ahora comprendo que anduve muy cerca de ángeles caídos. Pues es todo lo que les puedo contar, hermanos, la vivencia que tuve hace muchos años. eh, y pues sabemos que mucha gente se emociona con los ovnis, pero pues mucha gente está engañada como estoy engañada, como estuve yo engañada y como sigue engañada mi gente de allá del rancho, porque se siguen manifestando ahí cosas bien raras de extraterrestres. Eh, Esto pues es algo bien, bien feo que yo viví y que no le deseo que nadie lo viva. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar aquí y quería nada más comentarles acerca de un estudio que está por aquí, les quería compartir, que se realizó por este grupo que se llama CE4 Research, que es un grupo que se ha dedicado pues a desenmascarar todo este tema de los extraterrestres y lo han pues expuesto, ¿no? Tal cual. Y un estudio que ellos realizaron tenía que ver con lo siguiente. Aquí la hipótesis tenía que ver con que si los cristianos son abducidos, es decir, secuestrados por extraterrestres. Y se analizaron por ahí más de 350 casos. Más de 350 casos. ¿Vale? Esto en Estados Unidos. Y los resultados fueron los siguientes. Dice, algunos profesos cristianos declaran haber tenido experiencias. Es decir, si había experiencias de cristianos. ¿Ok? Sin embargo, vean lo siguiente, aquí ya en los resultados, dice, algo que no, a lo mejor dice que hay hallazgos inesperados, algo que no se había pensado era lo siguiente, dice, algunas experiencias de abducción fueron detenidas. Es decir, cuando la gente estaba siendo secuestrada, así literalmente, de pronto se detenía todo ese proceso, ¿no? Dice, se identificó un factor común en las experiencias de profesos cristianos. Esto ya específicamente con los cristianos. Todas esas experiencias fueron detenidas y erradicadas, ¿sí?, por completo por medio del nombre y autoridad de Jesús. No como una palabra mágica, dice aquí, sino a través de una experiencia personal con Él. Es decir, cuando la gente se acercaba ¿a quién? A Dios. Porque dijimos, estas personas eran cristianos, pero había otros factores, o sea, no nada más porque decir, ay, soy cristiano y a mí no me pasa nada de eso, ¿no? Sino gente que
probablemente estaba, o muy seguramente estaba, sí, a lo mejor en una iglesia o así, pero desconectada de quién, de Dios. Ahora, si un extraterrestre, así entre comillas, ¿no?, le teme al nombre de Jesús, entonces no es un extraterrestre, así como nos lo cuenta, ¿sí? Nosotros vemos en la Biblia qué tipo de seres le temen al nombre de Jesús y se alejan de las personas que están cerca de Jesús. ¿Sí o no? Lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que causaba? Esto también fue el resultado de este estudio. ¿Qué causaba que sucediera eso? Que la gente tuviera esas experiencias. Y ahorita escuchamos un testimonio, ¿no? Desearlas. O sea, si a ti te emociona eso y quieres, y dices, ay, yo también quisiera, ¿no?, que me rapten los extraterrestres. O tener contacto con ellos, o las deseas, esas experiencias. Estos estudios nos dicen que muy probablemente suceda. Si les abres, dice aquí, la puerta inconscientemente, o sea, ya cuando la deseas, pues es algo abierto, ¿no?, que tú lo buscas, pero otras veces a lo mejor no lo estás buscando directamente, pero estás abriendo una puerta inconscientemente, y aquí ya entran muchos factores, ¿no? Puede ser la ignorancia de la persona, ¿sí? O el hecho de meternos en cosas que no debemos, ya de tipo ocultista y todo eso, que a lo mejor decimos, no, pero eso qué tiene, ¿no? Sí tiene que ver aquí la ignorancia, ¿no? Pues no estar consciente realmente de lo que estamos haciendo, y esto es común en mucha gente, que se ve afectada de alguna manera, porque dicen, no, pues es que yo iba a tales lugares y hacía esto, o sea, pues nomás por hacerlo, ¿no? O porque, pues sí, se siente ahí la emoción, o no sé. Y otro, dice aquí, formar parte de un ciclo generacional. ¿Qué es esto? Es decir, que ya hay antecedentes en mi familia de que, no sé, que al tío, que al abuelito, que a no sé quién, ya se lo llevaron los hombres, secuestraron y le dan mensajes y no sé qué. Y entonces al que sigue, al hijo, le sucede lo mismo y desde chiquito. Eso también es muy común, ¿sí? Y al hijo de ese hijo, lo mismo, y así se la lleva, ¿sí? Como dice aquí, un ciclo generacional, o sea, ya la guerra contra esa familia, ¿no?, el enemigo. Esas son las causas, ¿sí? Desear, abrir la puerta, aunque sea inconscientemente, y formar parte de ciclos generacionales. Esto es lo que nos dice este estudio. Y finalmente, por aquí tenemos una declaración de este señor, John Keel, que es un investigador que escribió este libro que se llama Operación Caballo de Troya. Dice lo siguiente, fíjense bien. Dice, los seres detrás del fenómeno OVNI no son lo que parecen ser, sino lo que quieren que pensemos que son. Suena así como trabalenguas, ¿no? O sea, no son lo que parecen. Dice, ellos son lo que quieren que pensemos nosotros que son. Es decir, nos engañan. Dice, se trata de algo de índole, ¿qué dice aquí? Espiritual y no física. Son espíritus. Esto lo dice este señor, y él es un investigador serio, ¿sí? De estos fenómenos. De los pocos que se han dado cuenta de qué se trata este asunto. Porque hay otros que les digo, no lo creen, porque dicen, no, es que ya están metiendo ahí a la Biblia y a Dios, y eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Pero él lo dice, y existe un plan maestro, dice él, y nosotros formamos parte del cuál plan maestro. Bueno, es lo que estamos descubriendo, ¿no?, en estos temas. Dice, disfrutan manipulando, confundiendo y engañando. Entonces, ¿qué tipo de espíritus son? Dice aquí. Dice, lo cual nos indica que son, ¿qué dice?
¿Son buenos? No. Si disfrutan de la manipulación, dice, del engaño y de la confusión, dice, nos indica que son hostiles, son enemigos. ¿Y qué tipo de espíritus son enemigos? Ahí lo dice Pablo, el texto que leímos, ¿no? Dice, nuestra lucha es espiritual, no es física, como lo dice este personaje. Miren, curiosamente dice casi lo mismo que Pablo, ¿no? Dice, ¿contra quiénes es esta guerra? Dice, gobernadores, príncipes, malicias espirituales o espíritus malignos, dice ahí. O sea, no son buenos como dicen ser, ¿ok? Ahora, si fueran espíritus buenos, ¿por qué le temen al nombre de Jesús? ¿Por qué le temen a una persona que está cerca de Jesús? Si son buenos. Se fijan, aquí todo, podemos decir, se descubre todo esto, ¿no? Y este señor que está por aquí, de nombre Joe Jordan, es el presidente precisamente de este grupo del que mencionamos ahorita, de este estudio. Este señor, junto con también de aquí, John Keel, ellos eran escépticos de todo esto, ¿sí? Incluso él formaba parte del movimiento de la nueva era, ¿ok? E incluso él dice que él se dedicaba a convertir cristianos al movimiento de la nueva era. Pero de alguna manera la verdad llegó a su vida. Y él desde entonces se dedicó, formaron esta asociación, este grupo, y se ha dedicado a desenmascarar todo este asunto. Ayudan, apoyan a personas que tienen estos problemas, que quieren salir de todo esto. Y con la ayuda de Dios han logrado han ayudado, a muchas personas que han salido de esta red, podríamos decir, del enemigo. Y bueno, aquí está nuestra cita bíblica, la sabemos ya de memoria, ¿no? Dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus malignos en los aires. Y es curioso lo que dice aquí Pablo. Dice que estos espíritus están ¿dónde? En las regiones celestes, dice, en otras versiones. Pablo conocía muy bien este problema, ¿sí? Porque precisamente en su tiempo surgió ese movimiento del gnosticismo. Entonces, se metió a la iglesia este problema y Pablo sabía muy bien de qué se trataba y lo expone también. Y dice quiénes son esos espíritus que están, donde dice ahí, en el cielo. Y dice, Joe Jordan dice, estamos lidiando con un enorme, dice, y probablemente el mayor engaño de la humanidad, el mayor. ¿Por qué? La próxima semana lo vamos a descubrir, ¿sí? Pero ustedes ya más o menos se pueden ir imaginando. El mayor engaño, dice aquí, son entidades disfrazadas, como dice aquí, tecnológicamente más avanzadas. Así se presenta. Y dice Elena White, en El conflicto de los siglos, página 579, dice, ya con esto terminamos, dice, los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, todos conocemos esta historia, ¿no? Eran iguales, dice, por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que ahora son mensajeros de Dios. O sea, ellos eran siervos de Dios en algún tiempo. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron, o sea, se unieron, ¿para qué? Dice ahí, deshonrar a Dios y acabar ¿con quiénes dice ahí? Con los hombres. O sea, ¿por qué sucede todo esto de los hombres? A veces pensamos, a lo mejor está aburrido el enemigo, ¿no? Satanás está aburrido y no haya con qué distraernos. Sí, nos quiere distraer de lo importante, obviamente, pero dice aquí lo que quiere es que destruirnos. ¿Por qué? Porque pues yo qué le hice, ¿no? Bueno, nos odia.
¿Por qué? Porque el ser humano ocupó su lugar en la creación de Dios. Y no solo eso, sino que Dios mismo ideó un plan para rescatarlo de su caída. Y eso a él lo hizo enfurecerse más todavía contra Dios. Y obviamente a Dios no le puede hacer nada. Y su ira la descarga contra quién? Pues contra el que puede, ¿no? En este caso contra el ser humano. Dice aquí, quiere acabar con los hombres. Unidos, dice aquí, con Satanás. O sea, toda su hueste, su ejército, dice, en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empezada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan, dice aquí, de su unión, de su gobierno, de sus diversas órdenes, ¿sí? Sus rangos, ¿no? Dice, de su inteligencia. Y aquí es lo que menciona Pablo, ¿no? Llama de diferentes formas, ¿no? Gobernadores, príncipes, potestades. Su inteligencia, o sea, no son seres cualquiera, como a veces decimos, no me hacen los mandados, esos cuates, ¿no? Y ahí está el peligro, en no darnos cuenta de nuestra condición real. Su inteligencia y astucia, dice aquí, como también sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. Curiosamente, estos seres hablan de que de paz y felicidad y armonía y tolerancia. Así que ¿les creemos o no? ¿No? Porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Nos dice, ellos no quieren tu paz, no quieren tu felicidad, ni tu prosperidad, ni quieren ayudarte ni salvarte. No, al contrario, quieren destruirte. Pero ellos no te van a decir, oye, vengo a destruirte, ¿no? Lo van a hacer a través del engaño. Así que Dios nos ayude, ¿sí? Porque todos estos temas, les digo, nos llegan a nuestra vida, nos bombardean de información, nos preparan para ciertas cosas con todo lo que hay en televisión, en las películas, en internet, en libros, etcétera, para que todo esto lo veamos de manera muy natural y normal, como lo hacen los niños, por ejemplo. ¿Sí? Que les digo, si ustedes le hablan de esto a un niño, el niño no se asusta ni se sorprende, porque eso es lo que ve todos los días, lo que lee, lo que ve en internet, lo que ve en sus caricaturas. Entonces el niño ya está preparado para todo esto. Y tenemos que nosotros estar alertas, cuidar mucho de los niños también, ¿sí? Cuidarnos también a nosotros mismos con estas cuestiones de la tecnología, cómo lo usamos, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría, discernimiento, ¿sí? No quiere decir que en sí el objeto o el aparato sea malo en sí, ¿sí? Pero ya vimos de dónde surgieron estas ideas y no vienen de Dios. Entonces, aguas, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado y que podamos tener el Espíritu de Dios, ¿no? En nuestra vida en todo momento. Y bueno, vamos a continuar con otro tema la siguiente semana. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana.